Imagina que cuidaste de tu sonrisa toda la vida. Y un día sientes que tu cuerpo te traiciona. Te levantas, vas al espejo y esa sonrisa ya no es la tuya. Tus dientes están más oscuros, tus encías sangran, están retraídas y tienes movilidad en algunas piezas dentarias. Y no te está pasando algo anormal. Eso se llama menopausia. Laura era azafata. Siempre tuvo una sonrisa impecable porque ella siempre cumplía con todos los controles, limpiezas cada cierto tiempo. Su sonrisa era impecable, pues su trabajo así lo requería. Pero un cambio silencioso empezó a producirse a partir de los 50 años y ella solo lo notó claramente cuando tuvo 53. Su sonrisa ya no era la misma. Sus dientes eran más oscuros, tenía retracción gingival y algunas piezas posteriores ya tenían movilidad. Ella llegó a la consulta totalmente angustiada porque ella necesitaba trabajar y parte de su trabajo era su sonrisa. La menopausia es algo que nos sucede a todas las mujeres. Es silenciosa y se da paulatinamente. Y hoy yo en este video te voy a contar qué es lo que nos sucede y cómo nosotros podemos sobrevivir a este periodo que es un terremoto en nuestro cuerpo y en nuestra boca. Lo primero que nos ocurre y que muy pocas nos damos cuenta, es la sequedad de la boca, es decir, dejamos de producir saliva. Primero quiero decir que todos estos cambios son producidos por la disminución de los estrógenos en nuestro cuerpo. Dicho esto, la saliva no solamente se encarga de hidratar nuestras mucosas y mantenerlas sanas, es la defensa natural de nuestra boca. Sin saliva, nuestra boca queda expuesta a una serie de patógenos. También tenemos un cambio de color en los dientes. Esto es algo que a las mujeres especialmente nos afecta porque nos encanta tener una sonrisa blanca y brillante. Y lamentablemente, durante la menopausia, nuestro esmalte se hace mucho más fino, dejando traslucir la dentina, lo que hace que nuestros dientes se vean más opacos y más oscuros. Otra cosa que cambia son nuestros huesos. Y la osteoporosis también se da en los huesos de la cara. Esto es producto de la disminución de los estrógenos. Eso hace que la densidad de nuestros huesos disminuya. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tu hueso se vuelve un queso gruyere. La realidad es que no es igual en todas las mujeres, algunas tienen más osteoporosis y otras menos. Todos estos cambios, por suerte, no son el fin del mundo. Tenemos muchos procedimientos en odontología que pueden salir en nuestra ayuda. Desde implantes, carillas, tenemos también líquidos que nos ayudan a hidratar la mucosa, pero tenemos que tener cuidado en el momento de elegir el tratamiento y cómo lo vamos a llevar a cabo. A veces simplemente es mejor aprender a convivir con estos cambios. Vamos a hablar de 2 tratamientos que generalmente las mujeres después de los 50 años optan por estos tratamientos. Uno son los implantes, pero ojo, si bien nos ayudan mucho cuando perdemos piezas, ya sea por movilidad o porque están muy destruidas o el cambio de color es realmente muy notorio, tenemos que tener cuidado, porque como ya les dije, hay una disminución de la densidad del hueso. Entonces,
yo tengo que estar consciente de que hay mucha más probabilidad de que yo pueda perder este implante. Otro de los tratamientos que las mujeres a esa edad optan mucho son las carillas. Pero, ojo también, tengo que pensar que si me voy a poner carillas, tengo que aumentar mi higiene oral por 10, porque no tengo saliva, tengo menos defensas y tengo un agente como una carilla que acumula bacterias en el borde. Entonces, tengo que tomar todo esto en cuenta a la hora de decidir cómo puedo mejorar mi situación durante la menopausia. Y a veces es mejor convivir con alguna de estas cosas, porque somos seres humanos y cambiamos. Lo que sí te puedo aconsejar, lo mejor que puedes hacer para ayudar a tu boca durante la menopausia es consultar con tu ginecóloga si puedes hacer algún tratamiento hormonal. A veces esta es la mejor opción para mejorar todos los cambios que hay en tu boca. Porque vamos a decir que el cambio más molesto es la sequedad bucal. Y a veces la única forma de mejorarlo es con algún tratamiento hormonal. Y no es que tu cuerpo te traicione, es que cambia. Y uno se tiene que adaptar a los cambios. Y yo te puedo recomendar muchos tratamientos y te puedo recomendar productos, pero la realidad es que la menopausia no inicia en la boca, inicia en el cuerpo. Por lo que durante este periodo es muy importante que tú tengas una relación cercana con tu ginecólogo. Controles, preguntes y te hagas asesorar por ella. Es lo mejor que tú puedes hacer. Y recuerda siempre que en salud no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto. Y si tienes dudas sobre tu tratamiento dental, escríbenos que nosotros estaremos contentos de responderte. Suscríbete, danos un like y así podremos darte más información en salud. Te esperamos en el próximo.